vida es como una caja de bombones. Lo que has escrito no es honesto. Tócalas. ¿No has dicho la palabra mágica? Está mejor en casa que en ningún sitio. Bueno, nadie es perfecto. Así es como muere la libertad. Me llamo Bond. Con un estruendoso aplauso. James Bond. Yo no soy mala. Tengo miedo. Es que me han dibujado así. ¡Tú no puedes encajar, la verdad! Lilu da las multipass. ¿Qué le pasa a Wolfie? Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Oye, Santi, ¿tú te has planteado alguna vez si te cruzases con un asesino? El típico asesino de los slasher, ¿eh? Uno de estos de 2 metros, un armario empotrado de 2 puertas. ¿Qué haces? Pues mira, así de primeras ya te digo ahora, salir corriendo como alma que lleva el diablo. Eso de entrada. Mira, el asesino no sabría diferenciarme a mí del Estela plateada ese. Vamos, me faltan piernas. Bueno, pero si te encontrases de cara a cara con uno, sin escapatoria. Por ejemplo, estás en una habitación y ¡ven! Un patadón a la puerta y ahí lo tienes, un morlaco con un hacha, en la mano y una máscara hecha, yo qué sé, con recortes de víctimas. ¿Qué haces? Hostia, te estás poniendo un poquito siniestro, ¿eh? Pero bueno, en ese caso, no sé, igual le mete un cabezazo o me lea puñetazos como el Zangief del Street Fighter dando vueltas, o empiezo a tirarle cosas, no sé, o le insulto. Y si en vez de matarte en el acto, se recrea contigo, de esto que dices, acaba ya conmigo, por favor. ¿Cómo te gustaría morir? Porque puedes a lo mejor, yo que sé, clavado en una pared con un ancla, atravesado por un pico, a martillazos en la cabeza, que te corten las extremidades una a una y que te vayas desangrando poco a poco. ¿Cómo te gustaría? Samu, de verdad, me estás empezando a dar un poquito de miedo y todo, ¿Qué te pasa con los asesinos, la muerte y el sufrimiento? Pues no sé, es que creo que estoy empezando a sentir, no sé, empatía por los asesinos de los slasher en vez de por los chavales que va matando. ¿Mal día en la oficina? Pues no te voy a mentir. A ver, que yo también estoy empezando a odiar a la gente, Pero es que es lo habitual en una peli de slasher es no ir con los adolescentes. Anda, a ver si el loco vas a ser tú. ¿Loco yo? Hombre, puede ser, ¿no? Ahora que lo dices. Pero a ver, ahora cuéntame. Si tú fueras el asesino, ¿qué arma usarías? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque precisamente llevo tiempo pensando en ello. Mira, eso es... ¿Qué ha sido eso? ¡Hay alguien en el bosque! ¡Yo me piro! ¡Anda ya! ¡No por culo! Joder, no mentías, Santi, con eso de que iba a salir corriendo. Madre de Dios bendito, ¿cómo corre? Pues si tiene nivel olímpico. Bueno, pues nada, yo voy a seguir haciendo inventario aquí de lo que tengo. A ver, un hacha... No, un hacha no, porque pesa mucho. Pero un martillo igual sí. Y una soga. Y una pistola de clavos, claro. Y un machete. Y si no, uno de estos del seppuku. Uno que se tiene así curvo. Esto es maravilla. Buenas, familia Cine Actualera, bienvenidos una semana más a los podcasts de Cine Actual, bienvenidas a la casa del cine. Qué energía, para empezar con la musiquita y el ritmo que tenemos, como que no casa, Me encanta, de verdad que me encanta, que en esta casa hablemos de películas que no tienen tanta presencia en las primeras planas, En ese lugar estamos ahora mismo jugando donde nos hace más ilusión por vosotros, por los oyentes, descubriros películas, y también, no os voy a engañar, porque disfrutamos enormemente desmigando esas películas y profundizando en esas propuestas que buscan impactar, como es el caso de la película que traemos hoy. Películas algo diferentes. Y es que De naturaleza violenta, cuyo título original es In a Violent Nature, es un slasher muy especial del año 2024 que vino a romper con algunos de los clichés del género, sin olvidarse de perpetrar otros tantos. Yo soy Francisco Javier Santiago y para la tarea de sobrevivir a esta noche cerrada tengo a mi vera al Radagast AAA de los Cárpatos vallisoletanos, Samuel Úbeda. ¿Estás bien? Estoy perfecto y además estoy 100% con todo lo que has dicho, porque es verdad que siempre, no nos la vamos a dar de listo, solemos ir a lo mejor a las películas que más nos gustan y tal, pero cuando llega a lo mejor una propuesta de este tipo dices,
Venga, me apetece hablar de ella, porque al final terminamos hablando de lo que nos gusta. A lo mejor sea más comercial o menos comercial, pero en esta me has engañado un poco, porque yo la había visto ya cuando me la recomendaste y me has dicho hace poco, vamos a hacer un podcast de In the Violent Nature. Y he dicho, venga, va, me vale. Porque es verdad que es una vuelta de tuerca al género para todos los que nos gustan los slashers, que yo creo que es bastante entretenida de ver, ¿eh? Y le sacas mucha lectura. Ahí está, porque yo quería empezar agradeciéndote, Samu, por acompañarme en este análisis de esta película, porque te has dejado arrastrar, eso es verdad. Y es que cuando hablamos de los podcasts que queríamos hacer este 2025, uno de los que dije, ostras, me haría bastante ilusión hablar de esta película, porque es bastante complicado encontrar a lo mejor un público para esta película, ¿no? Porque yo creo que esta película está pensada para el muy cafetero del género slasher. Sí. Ya veremos luego, ¿no? Lo que opina el público en general y todo eso. Y esa palabra, no sé, cafetero, la vas a volver a escuchar. Es verdad. Y además llega un punto en el que podcasts como este somos muy conscientes que lo va a escuchar menos gente que otros podcasts más populares, pero, como he dicho, nos da exactamente igual. Tú ya sabes que el género slasher es una debilidad que tengo yo, es mi talón de Aquiles, así que vamos a intentar hacer un buen análisis de esta película, que es una película cortita, sencillita, pequeña, pero que en realidad está hecha con muchísimo cariño. Pues si quieres, después de esta presentación vamos a hacer unas primeras impresiones, Samu. Cuéntame, ¿a ti qué te parece In a Violent Nature? Pues como ya te contaba al principio, yo creo que me parece un ejercicio bastante curioso de ver, sobre todo para el que le guste el género de los slasher y pueda llegar a pillar todos esos conceptos o características del género, porque en verdad pasa en absolutamente todo lo que en una cinta de slasher puede aparecer, y aparece aquí, pero desde otro punto de vista, que es del punto de vista del asesino en este caso, con la cámara detrás de él, incluso a veces por delante, porque hay también todas las muertes con las que juega el género, desde las muertes más, por ejemplo, más violentas, a las muertes más salvajes, a las muertes más graciosas, a las muertes que tienen un poco más de sentido con la historia que te está contando, y todas ellas son muy jugosas, y si las entiendes desde el concepto del slasher, pues yo creo que te entra mucho bien y entiendes mucho más la historia. No la historia como la historia que te quiere contar en la película, porque la historia de la película es sencilla a más no poder, pero sí que la historia dentro del género en sí. Y yo creo que juega mucho a su favor también la duración de la película, que entra la hora y media que dura como un tiro. Creo que no dura ni más ni menos que lo que tiene que durar. Y también te digo que tampoco la historia daba para mucho más, ¿eh? Aunque hay secuela en marcha, ¿eh? Que ya hablaremos a lo mejor de ella, seguramente aparezca por ahí. Pero a ver cómo lo sacan de la atolladero al pobre Johnny. Pero hostia, me quedo con todo eso. Johnny o el resto. Sí, estoy bastante de acuerdo. Al final, a mí me gusta mucho el slasher. El slasher es uno de esos géneros que puedes muy fácilmente poner en unas casillas y definir sus tropos y sus clichés y su estructura. Y esta película me gusta porque es una película complementaria al slasher habitual. Es decir, se ve, tú como espectador ves todo lo que un slasher deja fuera. Tú no ves al asesino, al psycho killer de turno caminando por el bosque, buscando la siguiente víctima, preparando el cadáver para esa aparición sorpresiva a las víctimas. Eso no lo sueles ver. Pero en esta película te funciona como el negativo, como el complementario. Y además me pasa una cosa, que habitualmente las películas slasher se definen por ser películas baratas, sencillas, directas, sin mucho arte a su alrededor, vamos a decir. Es decir, son películas que siempre se hacen, al menos desde las productoras, con un diseño para ganar pasta. De hecho, claro, el slasher fue un género que duró desde los 80 hasta los 90, mitad de los 90, ¿no? Más o menos. O si quieres alargarlo, 2 décadas. Y entonces, durante esas 2 décadas, muchas de ellas se estrenaron en cines y otras fueron directas a DVDs, de las grandes, bueno, DVD, VHS, de las grandes sagas hablo. Entonces, el objetivo de los slashers era exprimir y sacar pasta. Entonces, esta película, de naturaleza violenta, de repente parece una película un poco artsy, ¿no? Un poquito artística. Parece que prioriza elementos artísticos o expresión artística por encima de ese interés o atractivo comercial. Porque de luego no creo que sea una película con un interés comercial excesivo.
No lo creo. Y entonces está bien, porque buscar nuevas fórmulas en el slasher, que es el género más trillado de la puñetera historia, a mí me gusta, me hace gracia. Y luego aparte, no se olvida que es un slasher y se preocupa de darte lo que buscas en un slasher. ¿Qué son? Pues muertes divertidas, sangrientas. Y además yo creo que precisamente por ser una película pequeña se puede permitir el lujo de no recortar en gore, en sangre y en violencia. Que eso es lo que les pasaba a los slasher cuando se estrenaron en los 80 y 90. Todos esos slashers, todos, sin excepción, fueron recortados para poder ser estrenados con un PG correspondiente para que lo pudiera ver pues cualquier persona menor de 17 años. Aquí le da igual al director eso, porque no tiene ese objetivo. Así que en ese aspecto a mí me encanta. Y hay una cosa clave que dices, que al final yo creo que el punto fuerte de esta película es lo que pasa fuera del slasher que vemos nosotros como espectador. Porque muchas veces cuando estás a lo mejor viendo un slasher, tú sabes perfectamente que en algún momento va a aparecer por sorpresa el asesino, y en este caso te cuentan todo el contexto que hay detrás hasta que aparece el asesino. Tú dices, no, es que claro, el asesino seguramente está acechando a su víctima y está viéndola desde 10 metros, pero luego aparece corriendo. No. Aquí ves constantemente al asesino cómo va. Y no hay nadie que entre en contacto con su mirada. Por ejemplo, una de las primeras muertes que vemos, va él tranquilamente andando. Y todo confluye en uno se va, otro entra en la casa, nadie le ve, y el otro sigue entrando por otra puerta, el otro sale por otra puerta, nunca cruza con nada, y dices, hostia, claro, así es como seguramente sean un montón de pasos que va dando el asesino, que tú dices, joder, pues al final los ha terminado dando de forma sencilla, cuando nosotros desde el punto de vista del espectador decimos, no, es que, claro, llevaba seguramente una libreta en la que iba apuntando cuándo salía, cuándo entraba de casa para poder... No, es mucho más... Seguramente la lectura sea mucho más sencilla que esa, que es ir andando y que la propia historia vaya apareciendo sin más. Exactamente. Si es que al final, ¿qué es lo interesante de un slasher? Ver como un asesino, pues es un depredador, que al final caza a sus víctimas y las mata, ¿no? Y a veces, o por no decir todas las veces, y esto lo he dicho un poco de coña, ¿no? En el paripé inicial, no nos importa la vida de los protagonistas. Tiene que haber una historia detrás, porque si no realmente tú no enganchas. Pero tú lo que quieres ver es cómo mueren esos adolescentes. Si tú ves un slasher donde no muere nadie, es un slasher perdido, un aburrimiento. Ahora que estamos hablando de esto, este es un slasher que cambia la vuelta, o sea, le da una vuelta de tuerca. A lo mejor dentro de X tiempo llega alguien y dice, voy a hacerte un slasher en el que no muera nadie, pero a la vez te sientas dentro de un slasher. Entonces ya no es un slasher. Entonces es otra cosa. Y esta película sigue siendo un slasher. De hecho, decía su director, Chris Nash, del que luego hablaremos, que decía, no estoy redefiniendo el slasher con esta película, solo hemos movido la cámara a otro lugar. Y es que es verdad. Lo que están haciendo en esta película es poner el foco en lo que, para mí, yo creo que nos interesa como espectadores. Cuidado, que esta película, de naturaleza violenta, no tendría ningún sentido si no hubiéramos pasado primero por toda la historia del slasher. O sea, es decir, que con esta película no se ha encontrado una fórmula que, ostras, era la fórmula secreta, para triunfar había que hacer esto, o para ser un buen slasher. No. Simplemente es que gracias a que tenemos toda la fórmula del slasher, esta película funciona al darle la vuelta. Siempre cuando un género se ha agotado, siempre vienen diferentes formas de explotarlo, ¿no? Que es la parodia, la subversión, ¿no? Y en este caso se hace no una parodia, sino una subversión, porque la película paródica no es, desde luego. No, bueno, aunque fíjate, las muertes que tiene, hay algunas que, como ya te he comentado, que ahora te preguntaré, bueno, no te lo he preguntado, pero te iba a decir a ver qué te parecía a ti la película, pero bueno, ya estamos hablando de ella, así que ya estás dando tu punto de vista. Pero es verdad que, aunque no tenga punto paródico la película, sí que tiene muertes que son un poco más artísticas y otras muertes que son, dentro de lo gore, son un poco más divertidas y otras que son pura brutalidad. Así que yo creo que para no tocar el género o que sea algo más cómico, pero sí que hay muertes, o sea, dentro de ese tipo de muertes hay algunas de más que otras. Bueno, yo creo que una principalmente, o una y media, porque luego hablaremos de la última de ellas, que es bastante curiosa. Pero el tema es que con esta película al final lo que estamos haciendo es ver, como decía, lo que nos interesa, que es qué pasa con el asesino. Porque a mí, la historia de los adolescentes, al final, sí que te sirve como hilo narrativo en las películas, en los slashers habituales, pero no te interesa, en realidad. Entonces, ¿qué hace esta película? Empieza a contar la historia de todos esos adolescentes, de ese grupo de 7 adolescentes, pero
en segundo plano. Es decir, que tú realmente no los ves en un primer plano, hablando, intercambiando opiniones. Pero tú, si vas escuchando esas conversaciones que están de fondo mientras ves al asesino rondar y acechar, te das cuenta que hay una relación entre tres personas donde hay un novio que tiene celos de otro. Te das cuenta que hay dos chicas que tienen una relación entre ellas y parece que tienen ahí un tira y afloja. Te das cuenta que el padre de uno de ellos ha muerto y les está dando la bajona al resto y que este padre le maltrataba. Pero nada de esto está en primer plano. Entonces es muy interesante porque sigues teniendo esa información, sigues teniendo esa construcción de personajes, pero si cerraras un poquito las orejas y siguieras viendo la película, no pasaría nada. Pero date cuenta que al final, aunque no nos o nos cuenten un poco más de la historia de esos personajes en sí, lo más principal es que entre ellos, aunque hablen de ello, o sea, aunque hablen de esos problemas, siempre terminan hablando en este caso, de la historia de Johnny, de la historia del asesino, de la leyenda que hay detrás de todo eso que pasó. Al final es la principal es la historia del asesino y en segunda parte todo lo que les pase a los personajes. A mí si me preguntas ahora mismo, ahora que los estabas diciendo, que si la relación de uno, que si tal, yo ahora mismo me he olvidado por completo de todo lo que que era personal de los personajes y más. Claro, que es lo que pasa con cualquier slasher. O sea, exactamente. Hay ciertos personajes a lo largo de los slashers que sí que tienen permanencia, ¿no? Todo el mundo se acuerda de Laurie Strode de la saga Halloween o de Sidney Prescott de Scream, por ejemplo. Pero eso son cosas un poco raras. Son personajes que van sobreviviendo a lo largo de las secuelas, porque es algo que define a un slasher, tener secuelas y explotar a un personaje y a un género. Pero normalmente no hay supervivencia, no hay continuidad de los personajes. Esto es una película que también viene a marcar un poco eso. Hay una Final Girl, que es Chris, que es la única que sobrevive de los 7 chavales. Sí. Yo creo que la película realmente se hizo para ser una única película, sin secuelas. Pero como bien has dicho antes, ya se está pensando en la segunda película porque ha sido un gran éxito a nivel económico la película. Luego hablaremos de ello. Pero básicamente lo que busca esta película es, como he dicho antes, hacer que esos tropos del cine de slasher sigan. ¿Cuáles son los tropos? Vamos a definirlos rápidos porque tenemos un podcast de Scream, por ejemplo, donde definimos creo que duró 4 horas toda la saga de Scream hasta la 5ª película y definimos básicamente lo que es un slasher, pero así rápidamente. Un slasher es una película donde tenemos a un asesino, normalmente que es una especie de ente diabólico que tampoco se rige por las normas de la física, no tiene por qué, pero normalmente es así, que lleva una máscara, tiene un arma característica y pues acecha a un grupo de adolescentes habitualmente, donde los va matando uno por uno hasta un clímax final donde habitualmente sobrevive una chica final que o mata o sobrevive y se le da en principio muerte a ese asesino hasta la siguiente película y repita simplemente estos patrones una y otra vez en la misma saga, en diferentes sagas. Este asesino de esta película, que es Johnny, recuerda muchísimo, sobre todo mira que tenemos a Michael Myers, a Leatherface, a Jason, pues precisamente a Jason Voorhees, ¿no? Es casi el que más representa, porque además le pasa una cosa, porque tú ves a Michael Myers, tú ves a Freddy Krueger, son asesinos suburbanos, ¿no? O sea, acechan en pueblos pequeños y tal, pero Jason Voorhees sí que es más rural, ¿no? Porque está en el más de bosque, más de casitas, más de... Sí. Eso es. Y este personaje, Johnny, es básicamente lo mismo, ¿no? Un personaje que va por el bosque, además zombificado, igual que las películas de Viernes 13 a partir de la 4ª o así, que empieza a estar ya zombificado porque no se sabe cuántas veces ha matado ya a Jason. Y lo vemos pues con harapos, la cara prácticamente como si fuera un cadáver, y rápidamente escoge su arma y su máscara, ¿no? Con la que ir matando. Y también se basa todo esto siempre en tener una leyenda previa donde esa serie de chavales hablan de esa historia, de ese asesino que acechó décadas atrás a el pueblo, al campamento, a lo que sea, y que cometió varias atrocidades y que luego pues de alguna forma lo resucitan, despiertan o lo atraen para tener que luchar contra él. Y la película de hecho empieza así. Hay una pequeña cabaña, que es una torre esas de vigía contra incendios,
Una torre de bomberos creo que lo llaman o algo así, sí. Sí, es de estas para vigilar cuando hay incendios, ¿no? Porque estamos en un pueblo pues con muchísimo árbol, ¿no? Con muchísimo bosque, que como van explicando durante la peli pertenece a un grupo de estos de maderero, ¿no? A una empresa maderera, y lo que al final están haciendo allí es pues explotar el bosque, y es un pueblo pequeño y remoto, que es lo que siempre pasa también en estas pelis, ¿no? Esto no. Raramente pasará en Nueva York, aunque hemos tenido a Jason en Nueva York. Y la cuestión es que en estos pueblos pues hay una leyenda de un niño del que se metían con él, lo mataron por error, luego mataron a su padre, y resulta que en ese caso, al cabo de una semana, alguien apareció y hizo una masacre, ¿no? La masacre de White Pines, que le llaman, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esa leyenda, no sé si te has quedado tú con los datos, es un poco extraña, porque cuando la explica uno de los personajes, creo que es Eren. Cuando están ahí en la hoguera, creo que la explica. En la hoguera, dice, hace 70 años pasó todo esto, ¿no? Y además, no sé si te quedaste tú, pero me hace mucha gracia. Esta película es de 2024 y se nota porque están hablando de que Johnny era un niño lento, dice. Sí, slow kid o algo así. Y dice, lento, y le dice uno ya picándole sabiendo exactamente a qué se refiere. ¿Pero lento de que quedaba último en las carreras o cómo va esto? Y dice, no, lento ya sabes cómo. Y dice, es que no quiero que me cancelen. Y dice uno. Y empieza, la cultura de que la cancelación no existe, dice otra, ¿no? Y dice, y me está grabando para que salga diciendo que es un niño retrasado. Sí, para publicarme y demás. Sí, me has jodido. Exactamente. Pues dice que fue hace 70 años y tal, pero es que luego, con otros personajes que van apareciendo luego, como son los Power Rangers, que acaban diciendo que eso fue hace 20. Porque el padre de uno de ellos sobrevivió. El padre de uno de ellos a la estaba masacre. por ahí y demás, sí. Y es esas cosas que pasa con las leyendas, ¿no? Que no se acaba de saber nunca cuál es la versión verdadera, que es lo normal de una leyenda. Claro, va pasando los años, pero al final vas metiendo cosas nuevas en las leyendas y las vas tocando, sí. Claro. Luego pasa una cosa con los slashers y los asesinos de los slashers, que suelen tener una fijación, ya sea una fijación de sangre, familiar, del lugar, de venganza. En este caso es una venganza, pero que está relacionada con los Power Rangers, es decir, esos vigilantes del bosque que están por ahí, que son básicamente la policía, ¿no? del pueblo, que me recuerda mucho a la fijación que tiene Jason con los monitores de Crystal Lake, del campamento. Porque se supone que Jason murió ahogado en el lago mientras los monitores estaban teniendo sexo. Por lo tanto, cada vez que vea un monitor tener sexo, pues lo mata, ¿no? Aquí cada vez que ve un Ranger se le va la olla a Johnny. Sí. De hecho, hay uno de ellos que mata, que lleva una camiseta con un Ranger y le coge así la camiseta y no se le oye decir, pero dice, me cago en Dios, así entre dientes. Se sobreentiende que pones. Exactamente. Luego habitualmente son todos mudos, exceptuando por ejemplo a Freddy Krueger, casi nunca mudos, pero por elección, ¿eh? O sea, normalmente ahí está la gracia, que no es que no hablen porque no pueden, es porque no quieren. Eso me encanta. No tiene nada que decir, van a los actos directamente. Exacto, y así se acentúa esa naturaleza inhumana, ¿no? Prácticamente autómata que tienen estos seres, que es el caso de Johnny. ¿Qué han hecho para Johnny en el caso del formar ese Psycho Killer? Pues le han puesto un casco de bombero Vision Vader, que se llama, me encanta el nombre que tiene. Ese casco existe, es un casco que se ponía antiguamente para los incendios, es de cuero con unas ventanillas, recuerda un poquito al traje de los submarinistas estos, ¿no? De los buzos. Sí, es verdad, sí, de los primeros buzos. Con un silbato colgando por si te quedas en medio del bosque tirado. Luego tiene un hacha de tallar, una hacha enorme, de estas que le pegas a un viaje a un tronco y la partes, y luego los garfios de arrastre estos para coger los troncos, ¿no? Entonces le dan ese carácter de leñador, que viene de un pueblo de leñador, con el tema de que no puede haber un incendio en el bosque porque te quedas sin trabajo, y ese cuerpo enorme, esa tara mental, ese cuerpo zombificado. Ya tenemos nuestro asesino slasher de manual. Además me gusta mucho, me gusta mucho cómo empieza la película con ese nacimiento del asesino bajo tierra, casi que siempre te están enfocando ahí al final es el reloj, que es como el objeto que tiene para él un peso mayúsculo, porque es lo que le une con... Sí, el colgante. Lo que le une con su madre, que luego te lo explican, pero es lo que le trastoca todo. O sea, el reloj es como como el cerrojo. O sea, tú abres eso y... Es un colgante, no es un reloj, ¿eh? Sí, pensaba que era un reloj, era un colgantito. Y nada, al final terminan siendo este tipo de películas por errores humanos.
En este caso se llevan el colgante, en otros a lo mejor se llevan un libro maldito, en otro entra en un cementerio indio con muchísimos antepasados. Siempre son errores que cometen los propios protagonistas para terminar viendo cómo nace este asesino que sale de la nada, Sí. de debajo de tierra porque llevaba ahí. Exactamente. Sacas de debajo de tierra al asesino para acabar tú debajo de tierra Totalmente. tiempo después. Además, me hace gracia porque creo que le dice el Ranger en algún momento, dice, claro, es que el colgante ese es lo único que le mantiene atado a la tierra. O sea, si tú has cogido eso, da igual que lo vayas a poner otra vez en el mismo lado que no. Ya estás tocado su paz que podía tener ahí. Está muy bien, exacto. Cómo nace. Y cómo va saliendo, porque es que además es un plano muy bonito, Sí. Cómo va saliendo poco a poco, cómo ves que algo va respirando después de que se han llevado el colgante. No sé, a mí me gusta mucho. Para inicio de película y como meterte de lleno en ella está muy bien. Y vas directo al grano, porque otra película, slasher normal, empieza con un coche de adolescentes dirigiéndose a la cabaña del bosque explicando pues que están agobiados por la universidad, o que ha muerto su padre, o que hay que cuidar de Jimmy porque se ha dado a las drogas, ¿no? Estoy acordando de Evil Dead, el remake, ¿no? Sí. Es decir, siempre hay una historia que te explican sobre los protagonistas, que aquí se la pasan por el forro, porque no importa. Que eso Claro. es lo gracioso. La película es 1 hora y media, va al grano. O sea, es que se olvida de todas estas cosas que habitualmente son el plato principal para formar una historia. Aquí lo convierten en un plato secundario, ¿no? Un acompañamiento a la historia que nos interesa. Que es Y la de aquí, Johnny. exactamente, y aquí fíjate que me surge a mí la pregunta, de la típica de ¿el asesino nace o se hace? Pues primero tenemos que nace, porque no sabemos nada de la historia, nace de la tierra, y luego vemos cómo se hace. Porque Exacto. la han terminado haciendo poco a poco. A mí Exactamente. me gusta mucho el inicio, Y hay una cosa que me encanta también, porque, claro, cuando ya has visto muchos slashers, te haces ya con no solo la estructura de una película, sino la estructura de una saga. Normalmente todas las películas acaban con el asesino o muerto o desaparecido. Eso es lo habitual. Sí. Claro, eso provoca que a la siguiente película, que ha habido muchas sagas, como por ejemplo Pesadilla en Elm Street o Viernes 13, donde ha habido una película en concreto que le han llamado el final, el capítulo final, la pesadilla final, algo final, porque en aquel momento creyeron que habría que cerrarlo. También eso al final es una herramienta de marketing, para que tú vayas a ver la que crees que va a ser el cierre. Claro. Pero claro, eso le deja en un aprieto al siguiente guionista de a ver cómo saco yo, cómo resucito literalmente a ese personaje que estaba enterrado debajo tierra, le habían tirado a un lago con unas cadenas, lo habían llevado al infierno, ¿vale? Siempre hay algo que hacen que se supone que ya está muerto. Entonces, esta película de naturaleza violenta, yo creo que no es una primera película. Yo creo que es como mínimo la segunda o una tercera. ¿Y por qué te digo esto? Hay un momento que aparece el personaje del Ranger, que se llama Tom Sawyer, que explica, eso ya está casi en el último cuarto de película, ¿no? Que explica Cuando le mete que... un trayazo en todo el pecho. Bueno, se le mete un trayazo y está ahí en el suelo y empieza a explicar que el padre sobrevivió a la masacre de White Pine, 10 años después volvió el asesino, lo mató al padre, pero entonces Tom Sawyer, el Ranger, fue capaz de enterrarlo y vencerlo. Se supone que devolviéndolo a la torre esa de vigía, enterrándolo debajo de tierra, poniendo el colgante, porque dicen que aquello es como tierra sagrada. Y si te fijas, cuando el asesino Johnny al inicio de la película sale del agujero, está lleno de heridas. Tiene heridas abiertas en el hombro, en la cabeza, en la cara. No solo está como un cadáver por haber estado debajo de tierra, está herido y machacado. Entonces eso me hace ver que es un personaje que ya ha tenido pelea en anteriores películas. Puede ser, sí, totalmente. Y además que explique precisamente que el padre de Tom fue el superviviente y 10 años tal, que por cierto ya no casaría con la historia de que fue hace 70 años, sino que según lo que explican sería hace 20, pues te acaba haciendo entender que ya es una secuela de una peli anterior. Y además pasa otra cosa en las secuelas de estos tipos de películas, de Viernes 13 por ejemplo. En Viernes 13 es muy habitual que la final girl de una película sea quien arranca la siguiente película. Es bastante habitual. Final Girl a veces es un chico, ¿no? Como el caso de ¿cómo se llama este actor de Viernes 13? El de los Goonies. Corey Feldman. Corey Feldman, es verdad. Y lo que hacen es que aparece, tú crees que va a protagonizar otra película más, pero se lo ventilan en los 10 primeros minutos de película.
Y aquí vuelve a pasar eso. Se supone que Tom Sawyer, el Park Ranger, es quien mata a Johnny 10 años antes. Y entonces aquí vuelve a aparecer, te crees que va a coger el mando, pero se lo quita de encima en literalmente 5 minutos desde que aparece. Bueno, igual estamos... No he visto ni de qué va a ir la segunda película, no sé si hay noticias de por dónde irán los tiros, pero puede ser a lo mejor que estemos ante una precuela. Podría ser. Que tendría sentido. Con todo lo que me estás diciendo tiene sentido, porque es verdad que el asesino aparece como si le hubiesen metido 4 escopetazos, porque lleva una camiseta y tiene un montón de heridas, de agujeros, que esos que le han... no le han tratado demasiado bien cuando se han encontrado con él. Claro, pues incluso fíjate que está ciego. Sí. Hay un momento que le enfoca en la cara, creo que un plano en toda la película, y está ciego. O sea, sí, no, pero ve. Pero ve. Ve y a la vez no. Yo tengo yo después de verle que es ciego, porque responde como un energúmeno a todos los sonidos. Sí, es lo que le activa. En cuanto escucha algo, gira la cabeza. O sea, ya sea, por ejemplo, un claxon, creo que hay un mechero también, las voces de los jóvenes en el coche. Siempre que escucha un estímulo sonoro, automáticamente se da la vuelta. Sí. Pero eso corresponde también a... Es como el efecto Zatoichi, ¿no? El Zatoichi es ciego, pero ve más que un tío con ojos, ¿no? O Son Goku en Dragon Ball, que cierra los ojos. Ha aparecido Goku aquí. Cierra los ojos, no es verdad, ¿no? Y abre... y se concentra. Potencia otros sensores, ¿no? Los oídos, la piel, el tacto. O Daredevil, ¿no? Si quieres. Pero... Hay un momento que sí que ve, yo creo, porque se ve cuando coge el cochecito de juguete ese. Claro, se supone que Johnny es un niño pequeño, igual que Jason, que ha crecido. Entonces, explican que él tenía juguetes. Y de hecho explican que él lo matan de pequeño porque un leñador se resbala con un juguete suyo y se rompe el tobillo y no puede trabajar. Y a modo de venganza, pues le da un susto en la casa esa de vigía con el casco ese, el niño se cae y muere. Claro, ¿con qué juguete te puedes resbalar fácilmente? Con un juguetito de coche de estos, ¿no? Yo creo que el coche ese se para a recogerlo. Está en el suelo el coche, ¿eh? No se topa con él, lo ve. Y lo recoge y empieza a jugar. Se quita el casco y empieza a jugar. Entonces yo creo que... ahí nuestros más y nuestros menos, ¿eh? Lo escucha y ve de dónde viene el sonido y lo coge. Podríamos debatir durante 2 horas. A ver si es ciego del todo o no ve o lo que sea. Yo creo que ve más que nada porque lo que hace es tener como un poder mágico, que es lo que tienen todos estos asesinos en serie. Son poderes mágicos. Las leyes de la física es igual que hay la muerte en el lago. Cómo va... bueno, que me imagino que es por el peso de las cadenas, pero va por el fondo. O sea, yo me imagino que va por el fondo andando hasta que llega donde la chica y ya está. O sea, exacto. Las leyes de la física se volatilizan. No tiene ningún sentido. Además, has visto respirar a Johnny, porque cuando en 2 ocasiones le disparan, cae y luego se levanta. Sí. Y en esas ocasiones le ves como el pecho se mueve. Una persona que respira, se supone, y luego va por debajo del agua durante no sé cuántos minutos. O sea, es decir, que no se le aplican las leyes de la naturaleza, básicamente. Y eso es lo que define a un slasher de estos, ¿no? Un asesino. Porque le puedes intentar parar de las formas a que a un humano le puedes parar, pero es imposible. Incluso en Scream, donde no hay poderes mágicos, también hay poderes. Porque a la gente les pegan cuchillazos, tiros y siguen. Se tropiezan, pero siguen. Eso no es posible, ¿no? En el mundo real. Pues si quieres hablar un poquito de cómo se gestó, ¿no? Cuál es la génesis de este proyecto. Venga. Y es que tenemos que centrarnos en el director de la película, que es Chris Nash, que es un tío bastante multitarea, ¿vale? Es artista de efectos especiales, en una docena de cortos. También ha sido montador, compositor, maquillador, productor, animador, actor. Es decir, es de esta gente que pertenece a este mundo de la serie B, haciendo cortos y películas así artísticas, y por lo tanto tienen que montárselo todo ellos, ¿no? De esta película también es guionista, como lo ha sido, por ejemplo, como de media docena de cortos, y largometrajes no se le conoce ninguno, hasta uno, entre comillas, como es uno de los 26 segmentos de The ABCs of Death 2. Hostias. The ABCs of Death es una película que es una antología de cortos, que lo que hacen al final es coger, pues, 20 y pico, 26 segmentos de la A a la Z, y cada director, que son directores bastante desconocidos, algunos un poquito más. Nacho Vigalondo en la primera película tiene un pequeño corto, por ejemplo. Y en este caso Chris Nash hizo uno de los 26 cortos de la segunda película. En concreto uno que se llama Z is for Zygote,
¿Tú has visto The Abyss of Death 2? No. Ni lo vas a hacer, claro. Correcto. Por la cara que estabas viendo me sabías que no lo iba a ver. Yo vi la primera, creo. Sí. Vi la primera. No me gustó, porque me parece una chorrada. Pero sí que he buscado este corto de la segunda película de Chris Nash, La Z, ¿vale? Creo que es lo más desagradable, asqueroso y repugnante que he visto en mi vida. Entonces ya está, ya lo veo. Busca Z is for Zygote, ¿vale? Con Y, Zygote, todo con Z, y vas a flipar. Es que, fíjate, yo creo que no he llegado a The Abyss of Death, o sea, sé cuál es, pero no he llegado por ver antes VHS. Eso te y iba a creo decir. que iban más o menos por los mismos Sí. derroteros y dije, no, con VHS, tanto la 1 como la Es- ya tuve suficiente, no me apetece. Es una idea similar, ¿no? VHS se basa en found footage, ¿no? En Sí. film de este encontrado. En este caso de Abyss of Death hacen la excusa de ser pues un ABC, ¿no? Por orden alfabético, pero vamos, que no. Es la misma estructura. Yo no he visto VHS, de Abyss of Death ya te digo que me parece mala, pero en estas segundas buscas este corto que te digo, es repugnante, porque es la historia dura 6 minutos, no creo que dure más. Sale como una mujer a la que su marido le abandona y está embarazada, y entonces es también un poquito fantasía. Se lo monta para que el hijo no salga de su barriga y vaya creciendo, y pasan 13 años y la mujer se va arrastrando por la casa hablando con su hijo que no ha salido de su vientre, porque no quiere que le abandone. Hostia, qué guapo. Básicamente es esto. Además, a nivel de efectos visuales, es brutalmente bueno, pero o sea, se te va a girar el estómago, ¿eh? Y yo mira que he visto mierda en mi vida, ¿eh? Mira que me he tragado gore y cosas extremas, pero se me revolvió totalmente la tripa. Estoy dentro, no hace falta que me lo cuentes más. Entonces, eso fue el interior, pero no. Ya lo verás, exacto, el exterior. Lo que vas a ver en esta película, ya te digo, solo céntrate en eso, porque el resto de cortos tal. Entonces, eso fue la primera aparición que tuvo Chris Nash en cine, pero realmente eso no es un largometraje propio. Así que de naturaleza violenta es realmente el primer largometraje que hace él como tal, ¿no? En esta película, además de director y guionista, hizo, por ejemplo, artista de maquillaje de prótesis, por ejemplo, ¿vale? La idea a Chris Nash le sale cuando está rodando una película llamada Psycho Gorman, ¿vale? Que es una película de serie Z, que he visto el tráiler y me han dado bastante ganas de hacerla. Es una película del año 2000, y ahí él ejerció de supervisor de efectos especiales en set, ¿no? Y ahí a él se le ocurrió la idea, ¿no? De tratar al asesino, que en este caso a él se le ocurrió a Johnny, como un protagonista dentro de un punto de vista objetivo. Es decir, que tú puedas verlo desde fuera, como él va haciendo, ¿no? Como si fuera un documental de naturaleza, tenía la idea. Sí. Sin juicio. Sin poner juicio ni nada que te haga a ti provocarte unas sensaciones en concreto. Y de hecho, desde la fase de guión se planteó 3 reglas estrictas a seguir. Que era, 1, siempre seguir al asesino. 2, que no hubiera narración. Y 3, que no hubiera banda sonora. Que no hubiera score. Eso fue clave, decía él, para evitar la manipulación emocional que suelen tener estas 3 reglas, ¿no? Y al final enfrentarte a esa experiencia cruda de lo que es un asesinato, ¿no? Y es verdad lo que dices de la banda sonora, porque si esta película tuviese banda sonora, en cuanto escuchemos a lo mejor en Halloween, tin, 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 Claro. dices, hostias, llega ya. Pero aquí no, aquí solo estás escuchando los pajaritos, los árboles como van moviéndose por el viento, pero que no tenga banda sonora y solo tenga el sonido ambiente, yo creo que le da un plus. Es clave. Hay una película, recuerdo, que también se vanagloriaba de no tener banda sonora, que es Paranormal Activity, que es un poco tramposa porque esa película sí que tiene una banda sonora. Lo que pasa es que no lo parece. Y es que de fondo, cuando había que ponerse nervioso, ponen un zumbido. Y eso estaba ahí. Y eso te genera algo. Eso es hacer trampa. ¿Es una banda sonora? Hombre, no, pero técnica y literalmente, pues sí. ¿No? Es una engañifa. Es una engañifa. En este caso, la banda sonora de In a Violent Nature es pasos en el bosque. Estás continuamente y oyes el viento, las hojas, pero sobre todo silencio. El silencio del bosque, de hecho, ¿no? Tampoco es que se oigan muchos pajarillos ni animales, ¿eh? No. Pero claro, eso Nash lo veía como una forma de evitar manipulación emocional al público.
Al final lo que hay es el ruido habitual, natural, de la naturaleza. Y música diegética, eso también es verdad. Que hay varias canciones de todo tipo, desde Bach hasta bandas de country, que solo se escuchan cuando están en la radio de una casa, de un coche, o sonando cuando están los colegas en la cabaña esta, pues con su musiquita, ¿no? Claro, eso que provoca que al final esta película sea muy contemplativa. Yo creo que aquí es donde o entras o sales, que es en el tema del ritmo, y aquí me imagino que estarás de acuerdo. El ritmo hace que esta peli al final se aleje totalmente de un slasher clásico y adopta al final un enfoque totalmente contemplativo. Y esto entra dentro de esta película, entra dentro del cine lento, que se llama, o en inglés slow cinema, o simplemente cine contemplativo, ¿no? Por no poner un término inglés. Y es que es un género que se centra al final en que tiene un estilo minimalista, observacional, poca narrativa y un énfasis en planos largos y contemplativos, básicamente. Y es que decía Nash que se inspiró en el cine de Gus Van Sant y Terrence Malick. Efectivamente, se puede ver clarísimamente cómo estos dos directores están vivos en esta película. Tiene cojones, que estos dos directores estén en un slasher, ¿no? Pero eso tiene un objetivo. Cuando tú haces un cine contemplativo, tú lo que estí viendo es un ritmo lento, viendo el bosque, viendo un personaje caminar, pero luego cuando viene un pico es una recompensa a toda esa paciencia. De hecho hay una expresión que vi por una entrevista que hizo que me encanta, que decía algo así como que era un limpiador de paladar visual. Tú sabes, cuando comes sushi, cuando pasas de una pieza a otra, te tienes que limpiar la boca con jengibre. Sí, para limpiar un poco. Entonces decía que era pues eso, un palate cleanser visual. Es decir, que te limpias el paladar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entre asesinato y asesinato, te limpias el paladar visualmente, viendo cómo pasea, cómo acecha, cómo ves los pajaritos aquí, se hace de noche, se hace de día. Sí, pero yo creo que es un acierto. Yo no sé cuánta gente habrá llegado a esta película pensando que es una cinta de slasher pura y dura. Yo. Claro, sí. Tú fuiste. Sí. A ver, sabía que había algo ahí, porque yo ya sabía que seguías al asesino, pero no me imaginaba este ritmo tan contemplativo, claro, que para mí le sienta de coña, ¿eh? Claro, o sea, a lo mejor te vas esperando una banda sonora que te va anticipando una serie de cosas, una historia a lo mejor más formada con los protagonistas, con todo lo que decías de la Final Girl, los jóvenes y demás, y te encuentras a lo mejor con esto, que es algo, como dices, más contemplativo, más... Voy a entender por qué el trasfondo de todo lo que sigue al asesino en los slasher, puede ser que sí que te saque. Pero claro, si no te saca y estás dentro, la disfrutas muchísimo. Sí. Chris Nash la define como un slasher ambiental. Me encanta esa definición. Es verdad. Al final tú estás viendo pues un ritmo lento donde tú tienes que tener paciencia como espectador. O sea, te exige como espectador algo. Que es algo que no hace el slasher habitual. El slasher no te exige nada. Pero nada. Y de hecho, que tú veas en primera persona, mejor dicho, en tercera persona al asesino, eso no es nuevo. Claro, si tú ves en tercera persona al asesino, y lo sigues constantemente, tú puedes sentir que lo estás siguiendo, ¿no? Por lo tanto, que eres tú. Y uno dice, oh, qué original. Eso tiene más años que el fuego. En Peeping Tom, la película esta, una de las abuelas del género, que es, ¿cómo se llama en España? El fotógrafo del pánico. El fotógrafo del pánico, sí. Tú veías los asesinatos todos, de hecho, en primera persona. En Black Christmas, también. Incluso en Halloween, en Viernes 13, en varias de Viernes 13. En todas estas películas, tú te pones en los ojos, digamos, del asesino. Entonces esto no es nuevo. O sea, que tú te sientas el asesino, esto está más que inventado. Lo que pasa es que aquí... Lo que sí que está el giro es que todo el rato seguimos en tercera persona al asesino. Todo el rato. Excepto cuando ya está en esta acción, que la cámara, pues bueno, hace un giro, ¿no? Hace un plano cenital, da un paso atrás. Y, de hecho, el director, cuando acabó de filmar la peli, no estaba convencido con el resultado porque la cámara estaba demasiado cerca, demasiado centrada en Johnny. ¿Y qué hizo? Tiró un poquito la cámara más atrás y tuvo que regrabar entre un 75 y 80% de la peli. Hostias, todos mientras iban andando por el bosque y demás, ¿lo regrabó? Sí. A lo mejor se puso... La verdad es que de eso no hay datos, ¿eh? No, a lo mejor se puso en primera persona realmente, como estaba diciendo, o a lo mejor se puso... ¿Tú te acuerdas del hijo de Saúl, no? La película del hijo de Saúl. En esa película le vemos constantemente la nuca o la cara en primerísimo plano, ¿no? Constantemente.
que no es lo que pasa en esta película, de naturaleza violenta. Lo vemos incluso de cuerpo entero en muchas ocasiones al asesino. Entonces no le acabé de convencer y lo volvió a grabar otra vez. Y no solo por ese motivo, sino que también él, en principio, lo hizo en un bosque, en Kawartha Lakes, ahí en Ontario, porque la película es canadiense. No le gustaba ese bosque, se fue a otro. Tal cual. Ay, es que de tal verdad. cual. Dijo, esto no es la atmósfera que yo busco. Y se fue a otra parte del mismo Ontario. Ya os digo, la película es canadiense, no es americana. Sí. Y se fue a Algoma, que decía que por la flora que tenía y la atmósfera le parecían más adecuadas. Y bueno, pues regrabó la película básicamente para encontrar ese punto que yo creo que es la clave, ¿no? El ambiente exacto que está buscando para esta película. Y de hecho, Nash considera que el bosque de Ontario es protagonista de la película en sí mismo. Que eso es muy interesante. El bosque, yo llego a un punto que a mí me enamora ese bosque. Es curioso, me dan ganas de irme al bosque, no a buscar asesinos, pero sí que a respirar ese ambiente tranquilo del bosque, ¿no? Hombre, claro, es que al final la ambientación en una película es como si fuese un protagonista más, y en este caso pues también. Hombre, me imagino que ha tenido que ser duro ponerte a grabar en un sitio y decir, hostia, es que no me convence, tío. Y todo el mundo le mirará y dice, pero si es un puto bosque, tío. ¿Qué me estás contando? Que los árboles... No, bueno, pero es verdad que si ahora me pones esta película con otro bosque, a lo mejor que tiene los árboles más bajos, los colores de las hojas son distintos y tal, le da otro enfoque. Pero a lo mejor sí, la ambientación es clave para una película. Hay diferentes tipos de bosque, hay diferentes vibraciones que te da cada bosque. Claro, sí. Todo esto también se centra en que Nash quería tratar la peli casi como un documental de naturaleza. A mí también, según como lo veas, parece un documental de Frederick Wiseman, ¿no? Un documental muy contemplativo. Y es que a mí me gustan mucho los documentales de naturaleza. A mí me gusta la naturaleza, aunque no vivo en el campo. No, y es verdad. Y al final, a mí, si me pones... Hay un documental que se llama Costa da Morte, que es un documental gallego, que es súper contemplativo. Es una cámara que se planta simplemente a ver pescadores en la costa gallega y ya está. Pues a mí ese documental me gusta un montón. Y no hay narración, no hay nada. Es simplemente poner la cámara y observar. Lo que se llama el cinema verité pero en documental, ¿no? Pues a mí creo que tiene un poquito de esto, ¿no? De documental de naturaleza. Y a mí me gusta. A mí me encantan los documentales de animales. Yo no sé a ti. Bueno, todos nos hemos puesto para lo que nos hemos puesto. Que al final pues te lo pones de fondo. Yo, fíjate, cuando terminaba siempre Saber y Ganar, que empieza la música de los documentales, hostias. Yo en mi cabeza ya lo tengo asimilado, que termina Saber y Ganar y justo automáticamente empieza la musiquita del documental. Pues aquí no tienes música, ¿vale? Directamente. Pues eso, que básicamente el director tenía todo esto en mente, ¿no? Él al final también hizo una cosa muy curiosa. ¿Te has fijado que la película está en formato académico, en 4/3? Es decir, más cuadradito, ¿no? No es cuadrado, pero es más cuadradito. A ver ¿por qué crees que lo hizo? Me imagino para sentir, siempre lo hemos dicho, al final el formato te hace sentir cierto tipo de cosas, y en esto 4/3 me imagino que será para estar un poco más encerrado con el asesino, ¿puede ser? Podría ser. Imagino, podría ser. Pero no es lo que ha dicho él. Yo también creo que es así. Igual que, por ejemplo, si ves El Faro, ¿no? de Robert Eggers, sí que es verdad que es para acrecentar esa sensación de estar encerrado, aunque aquella película no era en 4/3. Sí, o que no tienes escapatoria de él o algo, no sé. Pues no iba por ahí. Era una cosa más sencilla, más absurda. Y es que, según Nash, él, cuando veía de chaval los slashers, los veía en VHS, en su televisor. Los televisores de antes eran 4/3. Por lo tanto, para él, el formato del slasher es 4/3. Por ese motivo. Bueno, entonces más estético que otra cosa. No, más nostálgico, prácticamente. Sí, bueno, más nostálgico, sí. Bueno, pues básicamente eso, ¿no? Y al final tenía muy claro que el guión tenía que estar, desnudo, esquemático. Y no hay presentaciones largas de personajes, y confía que el espectador que está viendo esta película, y esto es muy importante, ya conoce los roles y los tropos del slasher. Sabe que hay un asesino, una final girl, los adolescentes, dentro de los adolescentes está el novio tóxico, el payaso, y al final eso te hace que cuando ya conoces todos los elementos que están formando parte de este universo, tú ya disfrutas de la película. Y aquí me lleva a pensar, y esto supongo que luego me lo contarás cuando hablemos de la opinión del oyente y de la crítica y del público, que yo creo que es muy importante. Si tú estás familiarizado con todo este asunto de los tropos del género, supongo que esta película te entrará mejor. Sí. Es que si no, por eso te digo que no sé cuánta gente habrá llegado a esta película sin saber que es una vuelta de tuerca al género, porque, yo quiero creer que la puedes disfrutar igual,
pero no le vas a sacar tanto partido como si conoces todos los tropos del género. Sabes que va a haber muerte, sabes que el asesino puede aparecer por sorpresa, etc, etc, que... Si tienes todo eso en mente, o incluso lo que decimos de las leyes de la física, hay muchas veces que dices, joder, pero ¿cómo ha matado a este? O sea, ¿por qué no salen corriendo todos directamente? ¿Por qué no se van corriendo? Y siempre termina apareciendo ahí el asesino. Y hay un momento que desde el suelo casi coge un hacha, se levanta, lo tira, ¡pum!, acaba de matar a otro. Y dices, joder, pero si es que se lo ponen todo en bandeja, pero claro, tienes que entrar en olvidarte de todas las leyes de la física, de cuando se sumerge en el agua y llega ahí después de 5 minutos y tienes que entrar por ello, pero si entras bien. No. Bueno, yo recuerdo la primera vez que vino Slasher, creo que fue Halloween H20, y la vi en el cine. Y yo recuerdo que salí cabreado del cine, como diciendo, tío, me están tomando el pelo, ¿cómo puede ser que hayan quemado, tiroteado, acuchillado al asesino? Y vuelve. Y vuelva, ¿no? Y es que, claro, yo no entendía nada del contexto, no tenía el contexto. Ahora ya lo tengo y no solo espero que Johnny se levante después de un tiro, sino que es que... Es que sé. Es que tengo unas ganas de ver cuándo es. De hecho, hay una escena que a mí me parece magistral, cuando le pega un tiro el Ranger, el Tom Sawyer él queda en el suelo, ¿no? Y está muerto, se supone, eso no se lo cree nadie, y está con Colt, que es el chaval, y Chris, que es la Final Girl, ¿no? Y entonces está Tom apuntándolo con el rifle y le dice, voy a buscar unas cadenas para cogerlo. Te voy a pasar el rifle. A la de 3, ¿vale? A la de 3 cógelo. Y le hace 1, 2, y cuando hace 3, ¿qué pasa? Que el asesino le coge la escopeta, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Porque estás esperando ese momento como... Sabes perfectamente que va a llegar, ¿no? Sí. Luego, a ese le rompe la espalda, ¿no? Bueno. Si quieres hablamos de muertes. Quiero entender que a ese le rompe la espalda, sí, ¿no? Porque sí, le agarra por detrás, hace... Y ya está. Le deja inválido. Sí, claro, tetrapléjico, claro. Sí. De hecho, si quieres hablamos de muertes, porque claro, hay 8 víctimas en esta película. El primero de ellos fuera de plano, que es el Chuck, el redneck que tiene la casa que parece el sótano de aquella casa al lado del cementerio. No tiene mierda la casa. Llámale el motherfucker. Number one motherfucker. Y el colgante, que Johnny, el asesino, se cree que es su colgante, el que le dio su padre, que es de tu madre, ¿no? Para recordar a tu madre. Sí, fíjate que al principio, la primera vez que la vi, pensé que era su padre, o sea, que había matado a su padre. Porque como hace una especie ahí de introspección, de viéndose ahí en el reflejo, decir, recuerda a tu madre. Y digo, hostia, se acaba de cargar a su padre, pero no. No. Absolutamente y rotundamente no. La primera víctima suele ser una víctima insustancial, peregrina, que pasa por ahí, y que es el caso de este redneck, ¿vale? Que, por cierto, me encanta el plano cuando lo matan, porque, de hecho, lo que hablamos de las historias, ninguna historia transcurre en primer plano. Tú lo que estás haciendo es ver cómo el asesino va acechando la casa, pero de fondo hay un ranger discutiendo con este redneck que no puedes poner trampas para zorros porque van a venir turistas y nos estás jodiendo los ingresos del bosque, y pelean entre ellos. Sal de mi propiedad que te meto un tiro. Y dices, joder, macho. O te meto un tiro porque yo conozco mis derechos, no sé qué, ¿no? Y todo eso en otra película estaría ahí de protagonismo para que le cojas rabia a ese redneck, pero en realidad no hace falta. Ya lo ves que es un tipo que va a morir. Sí. Es todo lo que necesitas saber. Y lo coge, y cuando se va corriendo, lo coge una de sus trampas y lo que vemos es la mano de Johnny acercándose a su cara, y justo antes de que lo vaya a tocar cambia el plano y vemos esa misma mano avanzando, ensangrentada hasta arriba, que parece que la había metido dentro de una calabaza, cogiendo el colgante y dándose cuenta de que no era su colgante. Claro. Y luego vuelve a pasar por el cadáver y lo vemos en borroso ahí en segundo plano, con la cabeza hecha un Cristo y un brazo arrancado. Está muy bien, está muy bien esa. Me encanta. A los 15 minutos, se lo pela el motherfucker. Sí, no tarda nada. 15 minutitos. Y luego a partir de aquí empiezan a caer los adolescentes, ¿no? ¿Y cómo? Pues con el acecho habitual. Primero coge a Eren, que es el chaval que se va a ligar con se supone, con las de la gasolinera, las chicas de la gasolina que conocieron y demás, sí. Y le cierra la cabeza a la altura de la boca con una herramienta que se llama pastren, que lo que es un pelador de troncos, ¿no? Una sierra. ¡Pam! Le corta la cabeza, se lleva el cadáver, que es algo que hemos visto habitualmente, para luego usarlo para pues obtener el equipo de Johnny, ¿no? Me encanta porque dices, ¿cómo voy a abrir esta vitrina y tal? Y agarra el cuerpo, ¡bum!, lo lanza, ya tengo. O sea, cero
Cero delicadeza con todos los que ha matado. De hecho, utiliza la cabeza para abrir la puerta y el cuerpo para joder la vitrina. O sea, brutal. Luego vemos a la muerte de Brody y Aurora, que son las dos chicas, una que la ahoga en el bosque, en el lago, que es la muerte como más neutra, ¿no? Simplemente la ahoga, no vemos sangre. Pero sí, fíjate, es la muerte más neutra, aparece a los 40 minutos, que lo tengo por aquí apuntado, pero a mí, personalmente, por la composición que tiene la escena, por lo bien hecha artísticamente que está, me parece que es la mejor muerte. ¿Sí? A mí, o sea, artísticamente, no quiero decir de gore, de disfrute, no, artísticamente me parece la mejor escena. Me recuerda mucho a estos planos japoneses que son largos, porque la chica está bañándose en el lago, tú ves como Johnny se mete en el agua y te pasas un par de minutos viendo cómo la chica sigue nadando y tú dices, vale, sé que la va a agarrar por debajo y sé que va a chafarla. Y es verdad que desaparece y vuelve a aparecer y aparece flotando. Artísticamente y de composición me parece la mejor escena de mira, muerte. fíjate. Sí, la escena está muy chula, pero sí que es verdad que es donde menos ves sufrir, que sí que sufren, ¿no? Porque hace dos gritos apagados. Claro, que lo interesante de las primeras muertes de un slasher, del grupo de adolescentes, es que el resto no se entere. Entonces mata a Eren cuando se va por el bosque, que dice, bueno, se habrá ido a la gasolinera. Mentira. O a Brody dice, no sé, estaba nadando y no sé, se ha desaparecido. Claro, ahí ya empiezan a sospechar cuando desaparecen dos, ¿no? Y luego vemos la muerte de Aurora, la Yogi. Que esta obviamente es la más famosa, ¿no? Que ahí es cuando Chris Nash se regala, ¿no? Le atraviesa por la espalda con el gancho, le engancha la cabeza, le saca la cabeza por el ombligo y la espalda, rompiéndole el cuello. Además se ve el cuello como hace clac. Sí. Hostia, es súper como va saliendo guay. poco a poco por la parte de atrás de la nuca. Y sale. Esta, igual que la anterior, me parece artísticamente mucho más perfecta. Esta es brutal. Sí. Esta es incluso, te diría, brutal y divertida. Porque dices, no sé qué más vas a hacerle, no sé, podías haberle hecho un nudo con las piernas, con los brazos, no sé, y seguiría funcionando igualmente. A mí me cayó un jojojojo, ¿eh? O sea, claro, es que te tiene que caer, o sea, no puedes estar viendo esta escena y no decir, hostias. Sí. Además, mínimo la sonrisita está nerviosa de no sé lo que estoy viendo, si me tengo que reír o no de esto, ¿no? Sí, no claro, lo sé. Por eso el jojojo. Además, el presupuesto de la peli fue muy pequeño, no sé si lo vas a comentar luego, pero fueron $600,000. Sí, $600,000. Eso es nada. Y los efectos visuales y de prostéticos y de pues esto, las muertes y gore, es que está muy, muy, muy bien. Sí. O sea, mucho mejor que todos los slasher que hemos estado hablando, de La Matanza de Texas, de Halloween, de Viernes 13, que todos. Porque son más visuales, son bastante más visuales. En el resto entran en clave el montaje. De estar, pasamos de una cámara a otra. Aquí, como es mucho más pausado, como ya hemos dicho, es low cinema, pues aquí tienes más para contemplar, porque en este caso, por ejemplo, una de las muertes que ya, bueno, podemos hablar de ella ya, que es la séptima muerte, la del sheriff, que después de partirle la columna le lleva a la máquina de cortar troncos, y eso es con dos planos. O sea, hay un plano en el que se ve cómo enciende la máquina y otro plano donde se ve donde le corta. Y te dura un par de minutos, 3, y primero voy a probar a ver si le puedo partir una de las extremidades con el aparato, y si veo que puedo, pues directamente paso a la siguiente, a la cabeza. Tremenda, esa, fíjate, igual que la de yoga, te puedes reír, con esta no te ríes. No, Con esta no te ríes. Porque además en esta ves que el tipo sigue consciente mientras lo va torturando, porque le pone un gancho también en el hombro con el que lo arrastra. Y a la chica también, ¿eh? La chica de yoga sigue consciente porque se da la vuelta, le mira y tal. Pero no, con la de yoga te estás riendo porque te parece una muerte dentro de lo serio que puede llegar a ser, pues te parece graciosa, pero en esta no. O sea, es que la película toca diferentes tipos de muerte, ya sean casuales, como el lanzamiento del hacha, esta del tronco, que es mucho más seria, pero con esta no te ríes. Creo que esta es la más seria de todas. Es dura, No te hace gracia. Es dura, es difícil porque además te obliga a aguantar la mirada a algo que sabes que va a venir, porque el partetroncos esto va lentísimo. Buah. Y ha visto cómo le ha roto el brazo. Además es que está muy bien hecha, porque yo no sé cómo lo han hecho, macho. El cuerpo se mueve, él parpadea. Sí. Él parpadea y le corta la cabeza, ¡pam! Y además la impasibilidad, ¿no? del asesino. Esa a mí me dejó muy loco, ¿eh? O
O sea, muy, muy Es la cruel. más dura. Y luego tenemos otras dos que no hemos comentado, que son la de Evan, que le tira después de haberle pegado un tiro a Johnny, le tira un hacha a la cabeza y se le deja clavada. Es guapísima esa, a mí me flipa. Y la de Troy, que Troy es el novio chungo, tóxico, que después de haberle metido un hachazo en la pierna, que eso tiene que haber tocado hueso, ya te digo yo, le chafa la cabeza, pero además que se ve todo, tío. Le chafa con un pedazo de pedrolo, como mi ordenador. Y lo guapo de esto es que, como he dicho antes, este tipo de escenas, todas las que estamos hablando, no las hubiéramos visto en un slasher habitual durante los 80 y 90. Porque todas las películas pasaban por el MPAA, Sí. donde tenían que pasar una clasificación por edades y decir, vale, pues esta película menores de 17 no pueden verlas ni aunque estén acompañados. Y entonces eso no interesaba porque perdías un dineral. ¿Qué hacían? Vale, pues le quito aquí un poquito de sangre, le quito el cuchillazo aquí lo quito, y eso se ha perdido por siempre. Eso es muy triste, tío. Hay un documental que se llama Crystal Lake Memories, que habla de toda la saga de Viernes 13, creo que son unas 7-8 horas. Creo que de este hablaste en algún Calle Arena. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí. Exactamente. Y hay otro que es de la saga de Pesadilla Pesadilla en Elm Street, perdón, que dura unas 4 horas. Y en las dos coinciden con lo mismo, que es que todos los directores tuvieron que cortar escenas sangrientas para poder pasar ese filtro. Y esas escenas se han perdido. Se rodaron, pero nunca se vieron y ni se van a ver, porque ese negativo ya está creando malvas. Sí. Aquí, como digo, a Chris Nash se la pela. Entonces te muestra lo que tú siempre has querido ver. En todos los aspectos, esta película es lo que siempre has querido ver. Y bueno, nos estamos dejando la última muerte para el final. La más placentera, ¿Qué es? la más placentera, debo decir. Que es... Y aquí es cuando gira todo, que me encanta. El último tramo de peli sí que es un poco subversivo, porque... Claro, tienen un plan para matar a Johnny, se supone, los dos que quedan, ¿no? Chris, la Final Girl, y Colt, que es el chico bueno que va con ella, que ha perdido a su padre y tal. Y entonces tienen un plan, van con un bidón de gasolina y una trampa para animales. La idea supongo que es atraerlo, capturarlo, quemarlo y enterrarlo. Claro. Pero nada de eso tiene lugar porque Colt dice, voy a despistarlo. Dice, ven aquí, motherfucker. Y le mete un hachazo en la cabeza. Pero no eso, o sea, tú tu mejor idea es pegarle un bocinazo al oído a un maromo de 2 metros con un hacha. O sea, ven aquí, ven. Automáticamente le clava en el tronco. O sea, le has pegado un chillido en el oído a un asesino en serie. O sea, yo creo que te hubiese matado hasta yo. Pero es que además no le pega un hachazo. Le pega, yo creo que del orden, los he contado, unos 700 hachazos en la cabeza. Sí. Además que mientras va escapando la chica, sigues oyendo los hachazos. ¡Pas! 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 Chac. Madre mía. ¡Chac! Yo creo que camina en círculos. Y se le escucha ¡chac! 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 Y se hace de noche, se hace de día y aún ¡chac! ¡chac! Si al que le ha aplastado el cráneo con la roca le ha dejado todo esparcido, no quiere decir... O sea, el trozo más grande, polvo de estrellas. Le ha dejado a este, con los hachazos. Es que no tiene sentido, o sea, le destroza la cabeza, lo cual le da tiempo a la protagonista, a Chris, protagonista no, a la Final Girl, protagonista es Johnny, a escaparse. Y es que lo del hachazo este que le mete es muy curioso, porque cuando Chris Nash estaba preparando con el actor Ray Barrett, que es el que hace de Johnny, cuando estaba preparando el personaje, se fijaron en el comportamiento de los osos. ¿Por qué? Un oso, cuando tú lo ves por el bosque, va aparentemente calmado, parece ser que es lento, ¿verdad que sí? Que si tú ves un oso por el bosque no van corriendo. Pero cuando tiene que atacar, que se hace el desprevenido, te pega un sprint, ¿no? Y te suelta toda la potencia. ¿Qué es lo que hace este asesino? Es como va tranquilo, va caminando, pero cuando tiene que atacar, saca velocidad y fuerza, ¿no? ¿Tú no has visto Pues el en eso se vídeo? fijaron. Claro, ¿tú no has visto el vídeo del oso que le pone un espejo gigante en un tronco? Que se vuelve absolutamente loco. Yo quiero saber de qué está hecho ese espejo, porque aguanta. Debe ser de adamantium, ¿no? Adamantium, muy, muy pulido. Pero sí, el oso le pilla el espejo y lo revienta. O sea, yo no quiero saber lo que hace con una persona. Sí. Pues eso es lo que refleja la naturaleza de Johnny, ¿no? Pues es lo que decimos, la chica logra huir. Y aquí se da una cosa también que es curiosa. El plan ese ya no existe. O sea, el plan se cancela, queda el bidón ahí. De hecho, la chica, que es muy lista, deja el colgante ahí puesto. Por si acaso diciendo, dice, mira, si lo coges y te olvidas de nosotros, pues bien. Y si no, pues mira, ya nos encontraremos en la secuela o en la tercera parte. Y aquí es donde se da lo interesante. Hora y 11 minutos de película. Aún quedan
más o menos, vamos a poner 20 minutos, 15 minutos de película. Chris huye, deja ahí a Colt hecho pulpa, y Johnny no vuelve a aparecer más en toda la película. A falta de 20 minutos, 15, no vuelve a aparecer. No, es más, creo que te esperas que vuelva a aparecer. En algún resquicio de tu corazoncito dices, tiene que aparecer, porque cuando lo recoge la señora, a mí me recuerda muchísimo a esa secuencia final de La Matanza de Texas, cuando va escapando, llega a una especie de carretera, en este caso es un camino, bosque a un lado, bosque a otro, y caminito en el medio, y dices, vale, le acaba de recoger una señora en el coche, pero esa señora va a palmar. Y cuando ves que 5 minutos después, para el coche automáticamente, que dices, no pares el puto coche, porque da igual que hayáis andado 10 kilómetros, el asesino va a aparecer ahí. Pero es verdad que tiene sentido con todo lo que te ha ido contando la película, porque tú no vuelves a ver al asesino. Y si has estado pendiente durante toda la película, que la película te ha ido siguiendo todo ese recorrido que va haciendo el asesino, tú si ya no lo ves durante cierto tiempo, tú ya sabes que ese asesino no está. Y no va a volver a aparecer. Ahí está, sí señor. Pero ese es el giro de la peli. Pero claro, en tu corazoncito tú sigues creyendo que va a aparecer. Incluso ella, ahí está. Incluso la protagonista se queda mirando al bosque diciendo... No sé si tiene que aparecer ahora, si no, si esas hojas que estoy viendo juntas son él, no, estoy esperando que aparezca la cabeza, que se muevan las hojas, y tú como espectador también estás pensando lo mismo, pero si has ido... Ahí está. Si has ido recogiendo todas las miguitas que te han ido dejando, dices, ya no va a aparecer nadie más, porque no estamos siguiendo al asesino ya. La gran revelación de la película, que es, si, como tú bien dices, si cada vez que el asesino estaba en marcha, tú lo has seguido y ahora no lo estoy siguiendo, solo puede significar una cosa, que es que no está en marcha. Exactamente. Ese asesino ha vuelto su letargo. Ha cogido. De hecho, la película acaba con un plano del bidón donde estaba el colgante y ya no está el colgante. Pero tú crees que sí que va a pasar algo más. ¿Por qué? Porque has visto otros slashers. De hecho, se pasa 15 minutos con el coche en marcha, ¿eh? Sí, contando de la señora, que yo no sé, ya, ahora si me preguntas, no sé qué cojones le cuenta. Porque estás pendiente de qué cojones tiene que pasar ahora, porque tiene que aparecer. En algún momento va a aparecer ahí de sorpresa. Pero claro, eso es porque tienes muy interiorizado todo lo de los slasher. Tiene que aparecer por sorpresa ahora. Tiene que, en cuanto pare en el coche, la señora le va a llegar volando un hacha y va a caer también. Eso es. Pero no va a pasar, ¿no? Claro, ¿qué buscas con un slasher? Generar miedo. Y aquí yo creo que llega una reflexión que hice yo al acabar la película, que pienso, claro, del mismo modo que Tiburón, la película Tiburón, busca que tú generes un miedo por la playa o psicosis por las duchas, esta película te genera un miedo por el bosque, porque la película acaba con la chica desesperada diciendo no pares el coche mirando al bosque, y ahí no hay nadie, porque como digo, si no hemos seguido al asesino, ahí no hay nadie, pero esa mujer va a vivir traumatizada de por vida, que una vez más los slashers también van de esto, del trauma, sobre todo las secuelas van del trauma. Todo personaje que sobrevive a un... Tú te alegras que la Final Girl sobreviva, pero esa mujer va a estar tarada de por vida. Porque ha vivido una situación... Un calvario, sí. Exactamente. Entonces, esa mujer ya no se va a poder acercar a un bosque en su puñetera vida. Porque estás generando un trauma. Del mismo modo que el Ranger, el Tom Sawyer, tiene un trauma también que flipas, y todo el mundo que ha ido sobreviviendo a estas masacres ha generado un trauma. Y yo creo que va de eso también. Y de hecho la mujer, que no tiene nombre el personaje, que es la mujer que va en el coche, que está interpretada, por cierto, por Lauren Marie Taylor, que es la única actriz que tiene algo de historia, porque fue famosa por su rol de Vicky en Viernes 13 parte 2. Parte 2 es la que lleva el saco con el agujerito Jason, ¿no? Aún no lleva la máscara de hockey. Porque esto hay que contarlo. Estábamos haciendo el guión y tú pusiste ahí en el chiste, bueno, vamos a repartirnos la faena, y pusiste casting, te encargas tú, Samu. Y yo el otro día digo, ¿el casting? Digo, ¿qué cojones me tengo que encargar yo del casting si no sé ni quiénes son? Y me pongo a mirar y digo, Santi, el casting no lo vamos a hablar. Y por eso en esta película no hemos hablado del casting. Claro. Actores desconocidos, todos, y actrices. Pero en este caso sí, Lauren Marie Taylor sí. Y ya te digo, en el 81 apareció en Viernes 13 parte 2, pero desde el 82 que no aparecía en cine otra vez, ¿eh? A excepción del documental aquel que te he dicho de Crystal Lake Memories, no hizo muy pocos papeles en su vida. Así que esta mujer lo que le explica es una historia que le pasó a su hermano hace 30 años, dice, que en el bosque pues sobrevivió a un ataque de un oso loco, y lo que habla... Es verdad, el oso, es verdad. Es de un término psicológico que se llama la matanza
excedente o la matanza excesiva o síndrome del gallinero, le llaman, que lo que es cuando un depredador empieza a matar sin motivo más allá de lo que puede consumir, es decir, cuando se le va la pinza, si quieres, ¿vale? Y entonces eso lo que hace es una analogía, una metáfora de lo que realmente es el asesino Johnny, ¿no? Que es una persona que mata ya no por placer, mata porque mata, que eso es lo que define a un slasher. Lo que define a Michael Myers, por ejemplo, o a Jason Voorhees, es que matan y punto. Y no te paras a explicar, sí, porque es una venganza. No, mata porque mata y ya está. Porque si fuera una venganza, buscaría exactamente a la gente que le hizo algo. Pero aquí mata y punto. Entonces hace ese espejo, ¿no? Pues, como digo, 15 minutos con el coche, es imposible que la hayas seguido. Para el coche y tú estás esperando que caiga un hacha en la cabeza. Es más, y pero que no pase, me parece genial. Claro, pero fíjate, esta segunda vez que la he visto, mi cabeza volvía a pensar en que tenía que aparecer. O sea, no me acordaba cómo había terminado la película y digo, vale, no recordaba yo que esta señora también moría. Y digo, se está acercando al final, digo, no, que es que esta no muere, claro, es verdad, tío. Otra vez estoy esperando. Y eso es el poder de la mente, ¿eh? Claro, otra vez estoy esperando lo que me llevan dando los slashers durante 20 años o 30, claro. El poder de la mente, porque no hay una música que vaya creciendo para que tú... No hay un violín haciendo... para que tú digas, ahora viene. No hay nada. Hay silencio. Es decir, aquí es lo grande también. Tu cerebro está trabajando. El director ha obligado a que tu cerebro trabaje, lo cual, joder, gracias, Chris Nash, por hacer este ejercicio de gimnasia mental, ¿no? Es muy heavy que en una película que no tiene esas ayudas sonoras y tal, te logre generar eso. Fíjate, si hubiese terminado también con una sonrisa de esta histérica, como a lo mejor termina La Matanza de Texas o Midsommar y tal, hubiese funcionado igual. O sea, a mí me hubiese sacado una sonrisa igual como espectador. Hubiese terminado igual perfecto. Sí, y por eso me encanta ese aspecto, porque sigue un poquito más allá de donde acaban las películas slasher habitualmente. Como tú muy bien has dicho, el ejemplo perfecto es el de La Matanza de Texas, cuando la protagonista se va con la furgoneta, con la pick-up, ¿no? Ahí se acaba la película con ella desesperada. Aquí no, aquí te dan un poquito más con esa chica, que por cierto se ha pegado toda la noche caminando por el bosque, ¿eh? Sí. Y de hecho se ha herido ya sola y... por eso le tiene que hacer el torniquete, que dice, no le hagas el torniquete. Pero no pasa nada, está todo el mundo seguro. A partir de aquí, ¿qué pasa? Lo que tu mente quiere imaginar. Yo me imagino, en mi cabeza, que Johnny ha cogido su colgante y ha vuelto a su caseta esa de vigía y ya está, se ha acabado ese masacre. De momento. Ha vuelto a su redil de momento. que es lo habitual también de los slasher, que hay una pequeña pausa. Claro. Igual que el propio estilo de la película te da pausas entre muertes con esos silencios, esos planos contemplativos, como digo, ese limpiador de paladar visual. Sí. ¿Quieres que comentemos un poquito la repercusión y la recepción que ha tenido esta película? Claro, pues venga, porque siempre decimos que este tipo de películas son rentables, pues porque, como ya hemos dicho, cuestan muy poco y como la propuesta guste, pues se convierte automáticamente en una máquina de hacer dinero, porque empieza a doblar, empieza a triplicar su presupuesto y a la productora del turno pues le empieza a salir el icono de dólar ahí en los ojos y dice, hay que hacer aquí más secuelas, que es lo que va a pasar automáticamente. Y en esta ocasión pues se partía con un presupuesto de $600,000, como ya hemos dicho, bastante modesto, y en el primer fin de semana de su estreno ya había recaudado un poco más de 2 millones en más de 1.400 salas donde se terminó proyectando y exhibiendo la película. Luego, tras su paso por los cines americanos y canadienses, que ya hemos dicho que la película es canadiense, pues la película terminó alzándose con 4,2 millones, a lo que hay que sumar la taquilla del resto del mundo, que fue modesta también, pero que sumó $300,000. O sea, hizo 4,2 en suelo americano y canadiense y 300,000 en suelo extranjero. Así que In a Violent Nature terminó embolsándose 4,5 millones de recaudación mundial después de todo su recorrido. Así que de 600,000 de presupuesto, 4,5 millones de recaudación, que no está nada mal, vamos. Ahí es lo que hablamos siempre del cine de terror, que es rentable. ¿Por qué? Porque no cuesta 150 millones, cuesta 600,000, 0,6 millones. Eso no es nada. Y te va a recaudar muchísimo. Y ten en cuenta que te he dicho que regrabaron un 75-80% de la peli. O sea, si no llegan a hacer eso, no cuesta 600,000, cuesta 300,000. Sí, la mitad. Y recaudó 4,5 millones, que eso es un fracaso absoluto en una película de Marvel, que nunca van a hacer tampoco. Nada. Pero esto lo he estado mirando. Eso es como si por cada dólar que has invertido, has ganado $7,6.
O sea, eso es un éxito absoluto, macho. Claro, que yo entiendo que hay que hacer... O sea, a mí si me pones en la dirección, o sea, si yo soy el director de In a Bio in Nature, tienes que hacer secuelas sí o sí. O sea, tienes que buscar. O incluso darle otra vuelta de tuerca a otro tipo de género. Si te ha funcionado la anterior y no te apetece, yo qué sé, encasillarte en un tipo de género, pues te vas a otro y le das otra vueltita. Pero es que, claro, al final es muy jugoso. De una película que hace 600.000, o sea, de $600.000 de presupuesto, te haces 4,5 millones. ¿Cómo no vas a querer repetir otra vez la fórmula? Yo esas cosas las entiendo, ¿eh? No hay más. Además, este director ha pasado de ser un completo desconocido ahora a estar en la palestra. Porque este tío es un tío que hacía pues lo que podía, donde podía, y ahora resulta que gracias a este estreno, que yo creo que también, aquí vienen también los golpes de suerte, ¿no? Porque, cuidado, la película tiene una factura, a mí me parece impresionante, ¿eh? Sí, la fotografía y todo, me parece es de increíble. Pero sí que es verdad que hay un golpe de suerte, y es que esta película se estrena en Sundance, y eso es un escaparate de coña. Eso es como si te vas a Sitges y te ve la persona adecuada, ¿no? Porque a raíz de eso cogió una distribución muy potente. Sí. Claro, este tío ahora que está... No te voy a decir en la palestra porque no es que sea conocido, pero sí que ha tenido la oportunidad de lanzar su carrera, pues me imagino que hará algo diferente. Yo espero que para la segunda película, si la hacen, también busquen romper alguna fórmula, es decir, no vuelvan a hacer lo mismo otra vez. Busquen en el mismo marco, Ontario, con tu John y tal, pero que busque romper algo de alguna forma, para que tenga un interés extra, que es lo que tiene esta película. Claro, totalmente. Pues bueno, en cuanto a las opiniones generales de la cinta, ya sabéis que no hay que tenerlas en cuenta absolutamente nunca, pero bueno, para que veáis por dónde han ido los tiros en puntuaciones y acogida de la película. Como ha dicho Santi, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, con bastante buena acogida tanto de crítica como de público, y gustó sobre todo por su forma de plasmar ese slow cinema que ya hemos comentado, la tensión, las muertes y esa atmósfera que tan bien supo plasmar el director. Unas cuantas críticas, por ejemplo, de la crítica especializada. Estoy haciendo especializada entre comillas siempre, ¿eh? John Nugent de Empire Magazine dice: está rodada de forma magnífica y posee una reflexión bastante profunda. Lamentablemente es un enfoque que no terminará de funcionar para todos. Eso es algo que ya hemos comentado durante el episodio. Si conoces los tropos del cine de slasher te funcionará, si no, seguramente se te pueda quedar colgada en algún momento. Luego, Kevin Maher de The Times dice: el debutante Chris Nash plantea algunos recursos del cine de terror de los cuales hemos visto en infinidad de ocasiones, pero dándoles una vuelta de tuerca que funciona muy bien. Y luego, para terminar, una de Ian Bunting, que dice en el Daily Record: In a Bio in Nature es un intento potente, aunque defectuoso. Y no dice por qué. No dice por qué, aunque defectuoso. Seguramente sea de la forma de ver que a lo mejor no ha visto tantos slasher como a lo mejor el público que sí que ha disfrutado de ella. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahí. Si nos vamos luego a puntuaciones, pues la cosa queda de la siguiente manera. En IMDb tiene un 5,6 con 28.000 votos, en Film Affinity 5,2 con 3.100 y luego en Rotten Tomatoes tiene un 78% de críticas positivas, lo que le da una calificación de fresh en la página, y el del público baja un poquitito y se queda en el 45. Y hay una que me ha hecho especialmente gracia. Te voy a leer. Dice, no voy a decir de quién es, luego ya cada uno que lo busque y demás. Hay una que me ha hecho especialmente gracia, que es: le doy una estrella porque no le puedo dar 0, que si no, le ponía un buen 0. Suspense, 0 de 10. Miedo, 0 de 10. Desagradable, 5 sobre 10. En fin, los 5,5 euros peor gastados de mi vida. Y menos mal que me costó la entrada 5,5 euros por ser miércoles, que me llega a costar los 8 que valen las demás días, y es que denuncia al director por estafador. Me ha hecho gracia. Y luego, fíjate que tenemos otra en todas las antípodas de este usuario, que dice lo siguiente: una puta obra maestra. Si te gusta el género de slasher, podrás acompañar al asesino a dar caza a los personajes de la peli mientras te vas enterando de la historia. Y no hay apenas banda sonora, porque así puedes apreciar el sonido de la naturaleza y los gritos de las víctimas. Muchos guiños a este tipo de películas en los que incluso verás que el asesino nunca corre. Y es verdad que es algo que no hemos comentado. Nunca corre. Puede andar un poco más rápido, puede andar más despacio, puede pararse incluso. Que muchas veces siempre pensamos que a lo mejor no se para, no se detiene ante nada, pero aquí sí que para. Hay algún momento que para y dice: ahora voy a ir a tirar por aquí. Hay un momento que me encanta, que es cuando hay una discusión con los adolescentes que escuchamos, porque no la vemos, sí. Que es cuando se van, los dos más protagonistas se van con un quad y las llaves del coche las tiran por ahí. Entonces el asesino Johnny se acerca a la casa y quedan dos. Queda el que le chafa la cabeza con la piedra y el que le mete un hachazo. Y entonces coge una rama,
la mete en el claxon del coche y Es da verdad. toda la vuelta a la casa para ganar tiempo. Entonces, cuando da toda la vuelta a la casa, aparece como un Miura ahí con el hacha para darle al Troy ese, al novio tóxico. Y es curioso porque eso nunca lo hemos visto. Siempre hemos visto que el asesino va a aparecer, pero no vemos ese recorrido que hace, ¿no? Y lo hace a un paso bastante firme, ¿eh? Porque está enfadado. Y fíjate que dicen que es un poco lentito y tal, que siempre nos podemos hacer referencia que no piensa como el resto de personas, pero aquí ha tenido ese momento de lucidez, ¿eh? Ha dicho, voy a coger una rama, la voy a poner aquí porque sé que van a salir después y voy a ir a por él. ¿Sabes por qué creo que lo hace eso? ¿Por qué le mata con tanta saña a este? Porque escucha, porque él está jugando con el juguetito, pero escucha una discusión. Que se mete con donde él Troy o algo. se mete con Colt. Colt es el que ha perdido el padre. Y dice, es que tú, porque has perdido a tu padre, tenemos que estar aquí aguantándote el humor este. Y entonces ahí es como dice, hostia, que ha perdido al padre, como lo perdió él, porque se supone que Johnny pierde a su padre en una pelea de bar luego a la semana siguiente o al día siguiente. Y entonces eso le hace como, hostia, este tío acaba de insultar al padre de una persona, voy a machacarlo, ¿sabes? Y por eso me da a mí la sensación de que sale de ese ensueño en el que está cuando tiene el cochecito en la mano y le mete un viaje en la pierna que no veas. Puede ser y tiene todo el sentido. Es el momento de lucidez por todo lo que ha escuchado, sí, puede ser. Y bueno, vamos a la opinión que de verdad importa, que es la de los oyentes. Siempre decimos que la crítica especializada no hay que tenerla en absoluto empatía ni nada. La nuestra, por supuesto, tampoco, porque es la que tenemos Santi y yo en este caso. Y la que importa es la de nuestros queridos oyentes, que nos habéis dejado muchísimos comentarios en redes sociales y vamos a rescatar por aquí alguno de ellos. No todos, porque si no se hace muy largo, pero he rescatado algunos que yo creo que van en sintonía con todo lo que hemos ido diciendo de la película. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Javier Marcos, que nos dice: me he hecho un revuelto de setas con tanto paseo por el campo, pero me parece un buen slasher, con una de las mejores muertes que he visto desde hace bastante tiempo. No pone cuál, pero yo me imagino 100% que es la de yoga. Sí. La de la chica haciendo yoga. No tengo ninguna duda, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es esa. Luego, un horror de podcast, nos dice por aquí. Puedo entender que haya gente a la que no le guste, no es precisamente una sesión de ocio. ¿Dónde está el asesino todo ese tiempo? ¿Aparece siempre por sorpresa? ¿Pudo haber sido un mediometraje? Café para muy cafeteros. Sin embargo, me parece un ejercicio interesante y bien resuelto. Que es bastante de lo que hemos comentado nosotros. Luego, Alex nos dice por aquí: siempre me preguntaba qué hacía el asesino cuando las cámaras no lo enfocan. Aquí lo podemos ver, dar vueltas, muchas vueltas, pero sin aminorar la marcha. Decente peli si te gusta el género slasher y el gore. Es verdad que no aminora la marcha en ningún momento. Me recuerda a It Follows, película que también tenemos que traer un día, por cierto. Película que la primera vez, yo siempre lo he dicho, la primera vez que la he visto no me gustó nada y tengo que volver a revisionarla, ¿eh? Seguramente para el momento que vayamos a hacer el podcast la tenga que pegar un revisionado y a lo mejor cambio como cambié con Hereditary y demás. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que me pasó en esa lo mismo que con Hereditary. Creo que no la vi en el momento adecuado y me terminó pasando factura. Pero bueno, ya cuando la vuelva a ver ya miraremos a ver. Javi Gamez Art dice: la propuesta era interesante para un corto. Me encanta la narrativa contemplativa, pero esta peli fue un coñazo insufrible. Ahí está. Pablo Monox dice: me gustó bastante. Temía que fuese algo más indie y vanguardista, pero me pareció muy respetuosa con el género. El slasher es lo que es, y aunque permita creatividad, lo que los fans queremos es vísceras y hierros oxidados a cascoporro. Me gustó mucho la sucesión de planos final del escenario donde ha transcurrido la película sin que se vea a nadie, tal y como acababa Halloween de Carpenter. Un muy buen homenaje, entre otros. Eso es. Dani Patas dice: me encanta que las películas le den la vuelta a lo que estamos acostumbrados. Me pareció interesante la propuesta, pero fallida en la ejecución. Tiene demasiado plano viendo al asesino andar y andar, que si lo que quiere apostar es por el realismo, creo que no funciona. Me hizo perder interés poco a poco. Y luego, para terminar, un último comentario de Jochet, que dice: es un toque diferente, me gusta mucho ver toda la historia desde el ángulo del asesino, con sus pausas, sus caminatas y sus baños de sangre. Prefiero eso a las conversaciones insustanciales y charlas de besugo entre adolescentes que solemos ver. Tiene escenas memorables y la disfruto un montón. Yo creo que todos los comentarios que hemos ido comentando, o que acabo de leer yo ahora, yo creo que van en sintonía con todo lo que hemos ido diciendo de la película. Exacto. Además, las opiniones van un poco en lo que has dicho de Rotten Tomatoes, ¿no? Que era un 40 y pico % de críticas del público. 45 y 78 de Hay frío-calor, ¿no? Sí. Hay gente que no... Yo, no sé, tengo la idea de que a lo mejor me equivoco, ¿eh? El muy aficionado del slasher, seguramente esta película le guste, y el que no es muy aficionado
Seguramente no. Quizá me equivoque, ¿eh? Y obviamente habrá excepciones. Pero es verdad. Además, esta película yo creo que casa muy bien porque así, de paso, recomiendo otras dos, como son películas que también se meten en el género del slasher intentando darle un poco la vuelta. Si nos vamos a la parodia, tenemos a La cabaña en el bosque, obviamente, que es una película que busca, pues eso, ¿no? Darle un girito al típico slasher. Y otra que siempre recomiendo, no dejaré de recomendar jamás, que también tiene un punto de sátira, como es Behind the Mask de Rise of Leslie Vernon, ¿no? Ah, pensé que ibas a decir otra. Mira, ahora voy a decir yo otra. Ah, pues venga, ahora cuando te diga esta, que es una película que lo que busca es plantear como si fuera un equipo de periodistas que está siguiendo a un asesino que quiere seguir los pasos de Jason, Freddy, Michael Myers, que sí que existieron en ese universo, y entonces busca un poquito eso. Son películas que casan muy bien porque también vemos lo que pasa entre bambalinas en un slasher. ¿Cuál ibas a recomendar? Es que me ha recordado la de Tucker and Dale. ¡Ah! Que son esa pareja de rednecks que sí, se señor. meten de lleno en un slasher aunque no lo quieran. Esa es muy disfrutona también, ¿eh? Y le da otra vueltecita de tuerca. Sí. Esa es muy divertida, muy divertida. Sí, hostia, esa es muy divertida. Yo con esa me reí muchísimo, ¿eh? La verdad, esa también, mira, es un trío de recomendaciones que yo creo que es imprescindible después de ver esta. Además, esta de Tucker and Dale, si conoces también todos los tropos del género de los slasher, vas a ver que están ahí y son muy disfrutonas, sí. Además del slasher rural, muy como en la línea de naturaleza violenta. Sí, señor. Bueno, muy interesante todas las opiniones, la repercusión, y para ir cerrando te voy a pedir que me digas tu escena favorita o concepto favorito, si quieres, de la película. Pensé que me ibas a decir cuál es tu muerte favorita, después de todas las que hemos comentado. Si quieres coger una muerte, libre eres. Yo, mira, me quedo, como ya te lo he dicho, con la muerte de la chica en el lago. Porque me parece artísticamente, fíjate, es la más alejada seguramente de todo lo mejor de gore y demás, pero me parece artísticamente y de composición la más perfecta. Me parece la mejor. Pero me voy a quedar también con un plano que me pareció precioso, y es el plano en el que Johnny va andando y hay una puesta de sol. Va andando entre las flores amarillas. Ah, me encanta. Y lo que sea, que es preciosa. O sea, tú estás viendo a un asesino andando por un campo de flores, no sé qué flores son, pero tienen ese amarillo y con esa puesta de sol, un plano perfecto. O sea, de 10. Me encantaron. Es uno de los pósteres de la película. Sí. Ese anaranjado. Sí, la silueta en el anaranjado. Preciosa, sí, señor. Me encantó. Así que me quedaría con esos dos. Y bueno, con el plano final que te da ganas de más, pero te da también un tortazo de realidad diciéndote, has venido a ver otra cosa y no esperes lo que vas a esperar. Sí. Me quedo con esas tres cosas, fíjate. ¿Tú con cuál? Yo es que la idea de la película me gusta muchísimo. O sea, es que en realidad me gusta todo de esta película. Es una película que me gusta muchísimo. Pero si tengo que elegir algo, como he dicho durante el podcast, a mí que esta película no tenga la censura a la que estamos acostumbrados en el cine slasher, a mí es lo que me gusta. Porque yo al final ya tengo las tripas para aguantar todo esto. Y eso que hay alguna muerte que te pone las tripas del revés. Porque la del Ranger es brutal. Pero me tengo que quedar con la muerte que define la película, que es la de la yoga. La de la yogi esta que le mete el gancho por la barriga y le saca la cabeza. Me tengo que quedar, vamos. Es que además es que está muy bien hecha, es divertida. Creo que resume lo que debería ser un slasher, ¿no? Es divertida, sangrienta, lo que define tanto esta película como el género. Yo no la he cogido porque sabía que la ibas a coger tú, no por otra cosa, vamos. Sí, pero que me quedaba con mil cosas. Me quedaba con la ausencia de música, me quedaba con cómo de bien han hecho a este asesino. O sea, me quedaba con todo, ¿eh? Pero bueno, por decir una cosa, la muerte de la yogi. Perfecto. Así que bien, ¿tienes alguna cosa más que comentar de la película? ¿Nos ha quedado algo? Yo creo que no. No hemos comentado las muertes, hemos comentado todo lo del género de slasher y yo creo que no. Pensad muy bien si os encontráis con un asesino en serie de 2 metros con un hacha. No hagáis nunca lo que se hace en las películas, así que correr todo lo que podáis y no lo deis por muerto. No lo deis por muerto. Si le dais un disparo, no os acerquéis a ver si está vivo, si está muerto, a rematarlo. No, da igual que lo rematéis. Echad a correr, a tomar por el culo, ahí se queda, acuéstate. Por el bosque. Da igual, la dirección que quieras, pero en contra de donde esté el otro. Exactamente. Pues bien, yo solo agradecerte, Samu, por acompañarme en este análisis. Ya te digo, te he arrastrado como con el gancho, como al Ranger. Exacto, yo me he dejado arrastrar.
Pero ha merecido la pena, yo creo, Sí. porque era una película que yo creo que hay que traer cositas así, un poquito más indies, ¿no? Más pequeñitas. Sí. Pues poco más que añadir. Yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a poner a caminar por el bosque. A caminar. Y como decía este oyente que nos ha dejado comentario, a ver si cojo unas setitas. Y si te parece, nos hacemos una tortillita así en una hoguera en medio del bosque. ¿Sí? ¿Buen plan? Sí, lo único, como pillemos setas un poco distintas a las normales, igual se nos va un poco la olla, ¿eh? Pues así al menos sobrellevamos un poquito mejor los miedos y los terrores que nos puede traer la noche, si te parece. No tengo más que añadir. Pues bien, Samu, vámonos a caminar, anda. Vamos. Y señores y señoras oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si no habéis visto la película, yo creo que la habréis visto, pero si no la habéis visto, dadle una oportunidad, que la disfrutaréis muchísimo. Y también a las recomendaciones que hemos hecho justo al final del podcast. Así que sin nada más que añadir, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual.